Gracias a la página web de los spotters, Miriam y Giancarlo ya tenían ubicados 6 aviones, los 3 Electras que estaban en Argentina y 3 Skyvan. 2 de ellos estaban en Europa y eran inaccesibles, pero había uno en Estados Unidos que sí se podía visitar. La pregunta ahora era cómo conectar a los aviones con los pilotos. Detrás de esas máquinas de exterminio había cómplices, había responsables de los vuelos de la muerte que tenían que ir presos. Miriam y Giancarlo habían llevado la investigación de manera independiente, pero la búsqueda de los culpables implicaba otras dimensiones. Estaban en el límite de lo que podían lograr siendo un equipo de 2 periodistas trabajando en sus ratos libres y financiando todo de sus propios bolsillos. Necesitaban a alguien más, alguien que los ayudara como experto, pero también alguien que los apoyara económicamente en esa misión que parecía ser cada vez más imposible. Y había un personaje que se nos ocurría podía cooperar con nosotros. Y ese personaje es Enrique Piñeiro. Enrique es actor, es director, es médico y también es piloto de avión. Enrique Piñeiro es hijo de una de las familias más poderosas de la Argentina. Como actor interpretó al Tigre Acosta en Garage Olimpo, la película de la dictadura militar en Argentina con la que Giancarlo se obsesionó. Además, Enrique Piñeiro tiene una productora con la que produjo varios documentales que justamente denuncian la corrupción en la Fuerza Aérea y es experto en aviación comercial. Tenía dinero y tenía la maquinaria, los fierros, las cámaras, los micrófonos y el personal que nosotros no teníamos. Nosotros estábamos solitos, éramos 2 contra el mundo y él tenía por lo menos una empresa. Tenían que juntarse con Piñeiro. Pensaban que él podía ser el aliado perfecto que tanto necesitaban. Solamente queríamos medir su reacción y saber si estábamos caminando en la dirección correcta, si no estábamos perdiendo el tiempo y tantear si estaba entusiasmado, si en un futuro podíamos sumarlo al equipo. Piñeiro es muy famoso en Argentina. Miriam sabía perfectamente quién era él, y viceversa. Enrique también conocía el trabajo periodístico de Miriam y su historia como sobreviviente. Pero nunca se habían conocido formalmente. Entonces Giancarlo organizó una cena en su departamento para presentarlos. Y fue una situación bastante incómoda. Creo que era un viernes a la noche. El día de la cena, Miriam salió muy tarde de trabajar y solo tuvo tiempo de comprar una botella de vino en un supermercado. Llego a la puerta del edificio y me lo encuentro a Piñeiro. Y entonces me pregunta qué vino había traído y yo se la muestro. Como si fuera una competencia, Enrique le muestra la botella que él traía. Era un vino con una etiqueta en francés. Un vino fino, caro. Y entonces yo me encojo de hombros y le digo, supongo que no puedo competir. Y él se ríe de manera muy socarrona y dice, no tenés ni para empezar. Subieron al departamento de Giancarlo y aunque la tensión entre Miriam y Piñeiro era evidente, compartieron una cena exquisita como todas las que cocinaba el italiano. Después de disfrutar la comida y soltarse un poco con el vino, a la altura del café, Giancarlo consideró que era momento de empezar a hablar de los aviones y medir el interés de Piñeiro. Le dijo muy elípticamente que ya teníamos pistas sobre algunos y que nosotros queríamos llegar a los pilotos. Entonces le dice, decime Enrique, decime si me equivoco, que los que estaban habilitados para volar los Electra y los Skyvan entre el 76 y el 80 no debían ser muchos. Piñeiro le dio la razón.
Enrique les confirma que en el caso de la aviación, el piloto se tiene que capacitar para un modelo específico de avión. A diferencia de la licencia de conducir que te permite maniobrar casi cualquier modelo de auto. Entonces me tiré un lance yo. ¿Y vos, Enrique, no tenés fuentes? ¿Contactos dentro de la fuerza? Sí, me dijo, pero no creo que tengan acceso a ese tipo de información, que debe ser información reservada. La información reservada a la que se refería Piñeiro era el listado de pilotos capacitados para volar los Electra y los Skyvan entre 1976 y 1980. Además, habían investigado que todos los aviones tienen un historial de vuelo donde se registra la ruta, la fecha y la hora que cada avión realizó desde su fabricación. Toda esta documentación debía estar en manos de los dueños actuales de los aviones, porque es necesaria para los procesos de compraventa. Pero entonces, ¿estamos bien encaminados? ¿Vos crees que los aviones nos pueden conducir a los pilotos de los vuelos de la muerte? De nuevo, Piñeiro les dijo que sí, pero que sería imposible que lograran acceder a esa información. En ese momento no creía ni por las tapas que pudiéramos identificar a los pilotos asesinos a partir de los aviones. Y la verdad que tenía razón. En el momento ese, en febrero del 2008, era absolutamente impredecible que pudiéramos hacerlo. Esa noche, Miriam y Giancarlo siguieron siendo un equipo que parecían dos contra el mundo. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia y en Skyvan, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina, los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 5. Archivos secretos. Mientras Miriam y Giancarlo ideaban un plan para conseguir los documentos, sabían que sumar a Piñeiro y su productora era clave para la investigación. Por eso, cuando supieron que él presentaría un documental en el Festival de Cine de Punta del Este, al que Miriam también fue invitada para presentar un documental de su autoría, fueron detrás de él para hacerle una propuesta formal de integrarse al equipo. Punta del Este queda en la costa de Uruguay, a 1 hora de avión de Buenos Aires. Es un lugar frecuentado, en general, por gente de cierta posición acomodada. La verdad es que la posibilidad de viajar juntos a la playa nos entusiasmaba. Una vez en Punta del Este, citaron a Piñeiro al mediodía en un restaurante japonés. Eran los únicos en el lugar y podían ahí hablar tranquilos. En ese almuerzo, Giancarlo y Miriam revelaron los detalles de la investigación y después de comer y conversar un rato, Piñeiro suspiró y dijo con cierta amabilidad que no estaba interesado, aunque nos ofreció apoyo un poco vagamente, y no logramos arrancarle un sí. Ese no fue una gran frustración para ambos. Pero aquí debemos detenernos un instante, porque buscamos a Enrique Piñeiro y él no coincide con Miriam. Nos dijo que él no dudó ni un segundo. Miriam y Giancarlo dejaron sus cosas en el hotel y se fueron a la playa para conversar. El sol se estaba apagando, hacía mucho frío, así que se sentaron en una mesa de madera en un bar que ya estaba cerrado. Encendieron cigarrillos mirando el horizonte. Las olas se amacaban mansas bajo el reflejo del atardecer y el agua se veía plateada, pero se iba ennegreciendo poco a poco. Y a mí se me ocurrió decir, acá aparecieron los primeros cuerpos de los vuelos de la muerte. Estaban hinchados y
como tenían los ojos achinados, se pensó que habían caído de un barco y que eran tripulantes asiáticos. Y como había chicas jóvenes que estaban desnudas, pensaron que las habían tirado de una orgía en un crucero. ¡Qué fantasía!, ¿no? La razón por la que esos cadáveres aparecieron en las costas fue meramente una cuestión meteorológica. Gracias a un cambio en las corrientes de aire, los cuerpos que no tendrían que haber aparecido llegaron a las costas uruguayas. Las fotos yo las había visto, eran duras, eran muy difíciles de tolerar. No fue exactamente en Punta del Este, le dije a Giancarlo. Fue en otras playas, pero que no están lejos de acá. Los primeros cuerpos empezaron a aparecer entre 1976 y 1977 en las costas de Argentina y de Uruguay. Cuando los forenses practicaron las primeras autopsias, los resultados demostraron que la causa de la muerte había sido un choque desde grandes alturas. Esa noche, mientras reflexionaban sobre la aparición de los cadáveres, Miriam se largó a llorar desconsoladamente, aferrada a Giancarlo, y le preguntaba: ¿por qué estoy viva? Y a veces pienso que me tendría que haber muerto ahí. Siempre nos preguntamos por qué nosotros y no los otros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hice yo que motivó que yo no pudiera morder esa cápsula de cianuro y morirme en el momento? ¿Qué hizo que no me mataran después? Y la verdad es que no sé qué hice, ¿no? Eso no tiene explicación. Mientras que para Giancarlo descubrir los aviones y los pilotos eran parte de su trabajo, para Miriam fue como encontrar una razón de haber sobrevivido. De regreso a Buenos Aires, Miriam y Giancarlo pasaban horas y horas juntos armando un informe de su investigación. Hacía ya mucho tiempo que querían publicarlo en Telenoche Investiga, el noticiero de televisión donde Miriam trabajaba. Pero varias veces le dijeron que no. Porque siempre había, para salir al aire, una alternativa más ganchera, que garpaba más, que generaba más audiencia, más interés, más rating. Una de esas historias fue un informe especial que le asignaron a Miriam sobre el 30 aniversario del Mundial de Fútbol que se celebró en Argentina en 1978. La decisión de la FIFA de mantener como sede del torneo a un país en plena dictadura militar validó internacionalmente el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla. Ellos veían el Mundial como una oportunidad de mostrarle al mundo que la Argentina era una tierra de paz, que era mentira que se secuestraba gente, que era mentira que se la mataba, que era mentira que se torturaba en la Argentina. La verdad es que yo creía que se consolidaba el poder militar y que íbamos a tener dictadura toda la vida. La ceremonia de apertura fue en el Estadio Monumental de River Plate, frente a 80.000 personas, y fue transmitida por televisión. Miles de palomas cobran vida, el magnífico vuelo, un lazo de hermandad. Y ahora, en videos de archivo se ve cómo liberaron a cientos de palomas blancas como símbolo de la paz, y se ve también al dictador Videla de pie frente a 2 micrófonos. Se lo ve de traje gris y corbata azul. No viste su uniforme militar. Jorge Rafael Videla. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona
con dignidad y en libertad. Mientras Videla decía esto, en los centros clandestinos de detención había miles de secuestrados, torturados y desaparecidos. Miriam entre ellos. Yo en ese momento era un chico de 8 años, emocionado viendo jugar a la selección argentina el Mundial, el Pato Filiol protegiendo el arco, Luque haciendo lo suyo, que se consagraba como uno de los mejores centros delanteros de la historia. Todos los argentinos veíamos los partidos con emoción, con atención, y quienes estaban en ese momento en la ESMA no eran la excepción. Para todos nosotros era el evento del siglo, imagínate. Avanza otra vez Argentina, Kempes. Los prisioneros y prisioneras éramos obligados a ver los partidos junto con los represores. Y confieso que algunos de los compañeros, llevados por la emoción de la victoria deportiva, se abrazaban con los torturadores. A mí se me revolvía el estómago, no podía disimular el disgusto. A medida que iba avanzando el torneo, la albiceleste ganaba y ganaba de local los partidos de eliminación. Cuando ya estaban por empezar las semifinales, Henry Kissinger, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, aterrizó en Buenos Aires. Era el invitado de honor de su aliado, el presidente de la Junta Militar de Gobierno, Jorge Rafael Videla. Kissinger fue un personaje clave en la agresiva política anticomunista que ejecutó Estados Unidos para facilitar golpes de Estado en América Latina en el siglo XX. Cuando Kissinger visita a la Argentina como invitado de honor, acompaña a Videla al partido de la semifinal que se jugó entre Argentina y Perú. En ese momento la selección argentina necesitaba ganar por 4 goles de diferencia para poder avanzar a la final. Antes de empezar el partido, Videla va al vestuario de la selección peruana e intenta persuadir a los jugadores apelando a la solidaridad sudamericana. Argentina debe ganar por goleada este encuentro. Suena el silbato y 90 minutos más tarde Argentina le gana a Perú 6-0, en uno de los partidos probablemente más controvertidos de la historia del fútbol. Argentina 6, Perú 0. A esta altura creo que no hay ninguna duda de que era imposible semejante goleada a Perú que necesitáramos para acceder a la final. Cuando llegó el día de la gran final, todos en el país estábamos completamente sumergidos frente a los televisores. Yo estaba en la casa de un primo, un tío, no me acuerdo bien, pero estábamos toda la familia completamente atentos a lo que estaba pasando con la pelota. El primer tiempo estaba por terminar cuando el delantero Mario Kempes mete el primer gol. En el segundo tiempo, Holanda empata el partido y en el tiempo extra Argentina se consagra campeón del mundo venciendo a Holanda 3-1. Ganamos, 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 gritamos en todo el país, incluyendo los militares. En la ESMA, el Tigre Acosta abrazó a las prisioneras que horas antes había torturado y todos se dejaron llevar por la celebración, al menos aparentemente. Entonces nos eligieron a dedo y nos subieron a algunos autos, los mismos autos que traían a los secuestrados en el baúl o en el piso, se usaron para salir a festejar el Mundial. En esos autos iban represores y prisioneras a bordo. A Miriam la subieron a un descapotable que circuló por la avenida Libertador, no muy lejos del obelisco, donde yo fui a celebrar con mi familia. Ella iba sentada en el medio del asiento trasero del auto. Abrieron el techo del auto donde me llevaban, que creo que manejaba el Tigre Acosta, el mismo jefe del grupo de tareas,
Y una de las secuestradas sacó el cuerpo y empezó a gritar y a sacudir los brazos, y flameaban las banderas argentinas y la gente se bajaba de los autos y en las veredas se abrazaba. Miriam no se contagió con el espíritu de la celebración. Se sentía asqueada, pero sabía que si quería sobrevivir a ese infierno tenía que parecer feliz con el triunfo de Argentina. Todos los carriles de la Avenida Libertadores estaban repletos de autos, de gente. En algún punto la caravana no pudo avanzar más. Se estacionaron frente a una pizzería, bajaron y entraron al local. El camarero armó algunas mesas mientras los oficiales pidieron pizzas, cervezas. La pizzería se llenó de gente casi inmediatamente. Y la gente estaba saltando literalmente arriba de las mesas. La alegría del pueblo era irrefrenable. Y yo estaba demudada, pálida, y me miraba con mis compañeros y pensaba, ¿cómo no se dan cuenta de que estamos secuestrados? ¿Cómo no se dan cuenta de que estos hombres son torturadores? Otro juego más de poder y perversión de parte de los represores. Y para sacar la nota de Telenoche Investiga por el 30 aniversario del Mundial de Fútbol, Miriam revivió todo de nuevo. La impunidad, la tortura, el descaro. Pero el impacto que tuvo en mí esta utilización de una pasión popular como es el fútbol hizo que nunca más pudiera alegrarme por ninguna victoria argentina, y que cada 4 años la Copa del Mundo me provoque una profunda angustia. Desde ese mundial, Miriam es incapaz de conectarse con la alegría del fútbol. Miriam trabajó durante meses en el informe del Mundial que Telenoche le encargó por el 30 aniversario de la Copa, mientras la investigación que llevaba con Giancarlo se detuvo después de la negativa de Piñeiro para unirse al equipo. Un día, después de esa pausa investigativa, apareció en el diario Página 12 una nota sobre los vuelos de la muerte. Alguien más estaba tras la pista de los aviones. Me dio bronca. Y ahí empezó a funcionar un poco mi orgullo profesional. Yo decía, pucha, ¿qué está pasando? Estamos trabajando, venimos trabajando este tema con Giancarlo y resulta que lo publican en otro medio. La nota de Página 12 iba firmada por el periodista Diego Martínez. Era larguísima, tenía 4 páginas de extensión. Incluía varios nombres y datos técnicos de los aviones. El reportaje aportaba testimonios y testigos que nadie había conocido hasta ese momento. La publicación encendió en Miriam un sentido de urgencia. Se le estaban adelantando. Tomó la nota de Página 12 y con la publicación en mano entró a la oficina del productor de Telenoche Investiga y le dije, mirá, nos están soplando en la nuca. ¿Sabes dónde nos vamos a tener que meter la investigación si no avanzamos ahora? Nos la vamos a tener que meter en el traste. Tranquila, nosotros tenemos más, me dice. Lo de Página 12 no es nada comparado con lo que tenemos. Sí, pero no sé por cuánto tiempo, porque el tema está caliente. Esta prédica alarmista surtió efecto en los productores del canal. Después de meses y meses insistiendo, finalmente le dieron la luz verde al informe que Miriam venía preparando con Giancarlo. Para la transmisión por televisión, debían visitar los aviones y grabarlos en video. Llamamos al lugar donde estaba el Electra del Camino de Cintura, básicamente porque era el lugar más próximo. Sin dar demasiados detalles del reportaje, le preguntaron al dueño del avión cómo había llegado a sus manos. Entonces él les reveló
que el avión se lo habían vendido como chatarra. Después le pidieron permiso para grabar algunas imágenes, pero Miriam seguía rechazando la idea de acercarse al avión. Giancarlo todo lo contrario. Giancarlo estaba súper excitado, sobrevolaba el terreno. Llegaron al camino de cintura con un asistente de cámara y un camarógrafo. Recorrieron el predio haciendo varias tomas desde afuera del avión y tocaba lo más difícil para Miriam: subir a la nave y grabarla desde adentro. Finalmente subieron todos. Había como un ambiente tenso. Estaban adentro de esa máquina de muerte que se veía vieja, sucia y aparentemente abandonada. Miriam no tuvo casi tiempo para procesar lo que estaba pasando. Yo la verdad es que estaba absorta. Me imaginaba esos cuerpos inermes, inconscientes, tirados en el piso del avión. Giancarlo le pidió a Miriam que posara para un retrato al lado de la puerta, mirando hacia afuera. Mientras el camarógrafo tomaba video de la cabina, los asientos y el mecanismo para abrir la puerta en vuelo. Cuando terminó, le preguntó a Miriam si quería decir algo. Yo le dije, no tiene sentido decir nada. Acá lo que vale es el silencio, acá lo que habla es el silencio. Respetemos la potencia de las imágenes. Y estuvo de acuerdo. Además, creo que no me salía la voz en ese momento. Registraron un par de imágenes más y se fueron. Solo faltaba una pieza. También tenían que grabar a un Skyvan para incluir ambos modelos de avión en el informe. Los que habían ubicado en Europa eran inaccesibles. O sea, la única opción que les quedaba era grabar el que estaba en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. Pero la producción de Telenoche no aprobó el gasto de los pasajes de avión. Solamente nos autorizaron fondos para contratar una persona freelance en Miami y no viajar. Miriam contrató a Bruno Bain, un periodista argentino radicado en Miami, que podía grabar al avión y enviar todo el material, todas las imágenes por correo hasta Buenos Aires. Lo llamó por teléfono y le compartió los datos más relevantes de la investigación. Le armó una lista de preguntas y le recomendó cómo y cuándo revelarle al entrevistado el verdadero pasado del avión, para no asustarlo de entrada. Me acuerdo de llegar y enseguida percibir que la persona que era el dueño del avión no tenía un particular conocimiento de la historia detrás. Ese Bruno. Su misión principal era grabar al avión para el noticiero, pero también debía indagar con el dueño del avión, a ver si lograban conectar al avión con los pilotos o con algún responsable. Bruno hizo todas las tomas que Miriam le pidió por teléfono. Grabó el interior del Skyvan, la parte de afuera, la cabina. Inclusive alcanzó a grabarlo en vuelo, mostrando cómo se abría la parte trasera en el aire. Una vez que terminó de grabar, le preguntó al dueño del avión si venía con algún tipo de documentación cuando lo compró. Pero me dice, sí, ahí en la oficina tengo como unas actas. A ver, me las podrías mostrar. Y yo no sabía con lo que me iba a encontrar. Y dicho y hecho, estaban todas las fechas de todos los vuelos del avión. Bruno había conseguido el historial de vuelo del Skyvan, el documento que detallaba los vuelos que ese avión había realizado desde 1976 con ruta, fechas, horas, tripulantes. Esa información la tenía que compartir con Miriam, pero no tenía tiempo de anotar todo a mano. Así que lo hizo más práctico. Empezó a filmar todo, capturó todos los datos con su cámara de video. Estaba nervioso y le temblaban las manos. Pero como pudo, grabó en detalle todas las planillas de historial de vuelo y de paso la fotocopió.
Al mismo tiempo, en Buenos Aires, Miriam esperaba impaciente la llamada de Bruno y miraba el teléfono cada 5 minutos como si eso lo hiciera sonar. Hasta que finalmente sonó. Ella contestó inmediatamente y Bruno le dijo que había planillas de cada uno de los vuelos y de todos que había hecho el Skyvan desde el 76 e incluso antes, con detalles de los trayectos y con los nombres de los pilotos, de la tripulación completa. Lo llamé a Giancarlo y se lo conté y no lo podía creer. Esa misma tarde Bruno envió a Buenos Aires todo el material del Skyvan de Fort Lauderdale por correo certificado. A los 3 días, cuando Miriam y Giancarlo recibieron las fotocopias, se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. La verdad es que la información era de un valor incalculable, pero yo no la podía descodificar y Giancarlo tampoco. Tenían una forma de mencionar y escribir las horas y las distancias que no tenemos los civiles. Lo que podían decodificar era que cada una de las hojas se identificaba con la fecha y con la hora correspondiente a cada vuelo. Pero en los siguientes renglones de las planillas había claves con siglas, signos y números que estaban escritas en una jerga aeronáutica. La verdad que todos los signos tenían un significado intraducible para nosotros y nos resultaba insoportable tener toda esa información que nos quemaba en las manos y no poder entenderla. Después de la negativa de Piñeiro, tenían que conseguir a otro experto en aeronáutica que le ayudara a decodificar las planillas. En el próximo episodio de Skyvan, los vuelos de la muerte, yo les explico lo que les acabo de decir todas las veces que ustedes necesiten, pero no puedo aparecer en televisión ni firmarles nada. Estos tipos son asesinos, son capaces de lo peor. Skyvan, los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam. La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe, con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Baraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Bottum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.